En la gran mayoría de las empresas donde vamos a estar trabajando, muchos casos, vamos a tener que trabajar con archivos de texto, con archivos CSV o con datos que regularmente bajamos de algunos sistemas administrativos, sistemas contables, sistemas de todo tipo en donde lo que hacemos actualmente puede ser exportar esos datos desde el archivo de texto hacia Excel y generar una serie de pasos para hacer la limpieza y transformación de la información. Todo esto, como lo hacemos manual, pues lo tenemos que repetir mes a mes o lo tenemos que repetir prácticamente con los mismos cambios en cada ocasión que tengamos que transformar información. Eso ya no va a ser necesario, puesto que ahora vamos a ver cómo cargar datos a través de Power Query, con Excel igual y con Power BI, y todos los cambios que nosotros hagamos ahí vamos a poder cargarlos, que una vez que cuando llegue nueva información, esos pasos aplicados, como regularmente van a ser siempre los mismos, pues esos datos se van a aplicar de manera automática. Mira, por aquí tengo algunos ejemplos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir nuevamente, de hecho en todos los casos para cargar datos, vamos a ir a la ficha datos y en este grupo de obtener y transformación datos, tenemos esta opción que dice desde texto o CSV. Si quieres saber desde la ruta, le pones aquí desde el archivo y vas a tener esto que dice de texto o archivos CSV, que por sus siglas son archivos separados por comas. Y ahora vamos a darle lo siguiente. Mira, vamos a darle desde aquí archivos de texto y en nuestra carpeta de este curso nosotros tenemos por ahí algunos ejemplos. Mira, vámonos aquí a curso de Power Query y aquí tenemos algunos. Mira, por ejemplo, aquí tengo estos datos. Estos datos, no te confundas, si bien están con el iconito de Excel, no son archivos de Excel. Lo que pasa es que Excel tiene la opción también de poder abrir archivos CSV. Sin embargo, si yo abro este documento y le doy abrir con, lo puedo abrir bien con el bloc de notas y vamos a tener este tipo de cosas. Mira, ahí lo que tengo en este caso sí es un archivo separado por comas. Lo que yo tengo es una tabla en donde yo tengo los nombres en inglés de los países, los nombres en español y prácticamente sus abreviaturas. Mira, entonces, si yo le doy aquí, igualmente por aquí tengo, por ejemplo, becas nuevas al extranjero por país de destino de 2014. Igual, si le doy abrir con, le doy con bloc de notas, aquí así, y le decimos aquí con bloc de notas. Y vamos a poder abrir esta información que tú la ves toda desordenada, pero es justo eso, que el archivo separado por comas indique qué datos deben de ir en cada columna. Mira, entonces, vamos a abrir primero este de países. Si le doy aquí clic en donde dice CSV, me va a abrir prácticamente los datos como identifica que están separados por coma. De hecho, hay archivos de texto que vienen separados por este signo, que es como una I mayúscula, pero es un poquito más larga, que se llama pipe. Igual, yo aquí puedo indicarle el origen del archivo, el tipo de formato que nosotros tenemos, cuál va a ser el delimitador. Mira, yo aquí puedo decidir si el delimitador de mi archivo son 2 puntos, si es una coma, si es un signo igual, si es un punto y coma, si quieres que sean los espacios, etcétera, etcétera. O hasta en su caso, por ejemplo, como lo que yo les decía, si yo identifico que mi archivo viene separados por pipes, le doy este pipe aquí que se encuentra al lado del 1 en el teclado de texto, a la izquierda hasta arriba, debajo de la tecla Escape. Puedo sacar este pipe, identifico. Sin embargo, como este archivo sí está separado por comas, entonces yo aquí puedo elegir de entrada que sea separado por coma y observa. Cuando yo le digo personalizado, me dice cómo está el archivo. Así, si yo pongo el pipe, me dice, mira, todos los datos están así como lo viste en el archivo de texto. Sin embargo, cuando elegimos el signo correcto para separar los datos, entonces ya me los da como a manera de una tabla. De hecho, identifica los encabezados, que es name, nombre y la abreviatura. Sin embargo, en este caso ya dentro de Power Query nosotros podemos darle la opción para que me tome el encabezado de la primera fila, ¿no? Tome como encabezados los datos de la primera fila y listo. Pero bueno, esto únicamente es la conexión, ya lo iremos viendo más adelante, no se desesperen. Y ya que tenemos estos datos, entonces sí, igual, le puedo decir cargar para que directamente se vaya a Excel, o le podemos dar aquí en transformar datos. En este caso, le vamos a dar aquí en transformar datos y listo, ya tenemos la información. Mira, de hecho vamos a hacerlo rápido, aunque es una opción muy sencilla.
Me dice aquí utilizar la primera fila como encabezado. Cuando yo le doy clic ahí, en ese momento me dice name, nombre e ISO. Y entonces ya tengo lo demás, son puros datos dentro de Power Query de todos los países del mundo, con sus nombres en inglés, con sus nombres en español y con la información de sus abreviaturas y sin mayor problema. Poco a poco ya les iré explicando algunas opciones muy interesantes de Power Query, cómo podemos extraer datos de fechas, cómo podemos extraer datos a través de textos, etcétera. Muchas de estas funciones van a ser analogías de herramientas que ustedes ya conocen en Excel, solo que ahora esos cambios se van a ir guardando acá y van a tener la diferencia de que esos cambios se van a aplicar en automático y ya no los tienes que aplicar 1000 veces cada vez que tengas que descargar datos, sino únicamente alimentar el origen de datos y listo, tener prácticamente la información lista para poder trabajar. De esta forma, de la misma manera como les decía, si tú quieres cargar los datos, le das y cerrar y cargar. Pero si nada más deseas crear la conexión, le das en crear únicamente la conexión o irte directo a un informe de tabla dinámica, o si quieres cargar los datos directo a una tabla, que es lo que vamos a hacer ahorita. Le decimos que sí queremos los datos en una tabla porque regularmente los datos que vienen de archivos de texto pues los queremos visualizar aquí en Excel, a menos que el archivo de texto tenga 3, 4 millones de filas. Lo conveniente, o más bien va a ser imposible, que tú cargues todos esos datos en Excel, porque nosotros en Excel tenemos un límite de 1.048.576 filas. Y entonces, pues si tú quieres cargar 2 millones no lo vas a poder hacer. Por lo tanto, existe esa opción de cargar únicamente crear la conexión. ¿Para qué? Para que puedas conectar millones y millones de datos y directo de esa transformación que tú hagas, que se va a cargar en Power Query, pues puedas hacer una tabla dinámica por esos 5 millones de datos y no vas a tener mayor problema. ¿Por qué? Porque los datos no los vamos a ver en Excel, no se van a cargar en Excel, sino únicamente se va a crear la conexión con los datos externos y listo. Ahora, vayamos a Power Query, a Power BI, a cargar estos datos de texto y a ver el procedimiento. No va a cambiar mucho, pero es importante que veamos siempre las dos opciones. Les comento que ahora Power Query ha cambiado el color, parece mucho Excel y los entiendo, pero bueno, vamos a cerrar acá, vamos a darle clic aquí y vamos a decirle que ahora queremos, por ejemplo, aquí en los orígenes no tenemos el iconito de los archivos de texto, entonces nos vamos aquí a obtener datos. Vamos a decirle que aquí está, mira la opción si quieres texto CSV, pero vámonos al camino más largo para que conozcas dónde se encuentran y en qué categoría. Si nosotros nos vamos aquí, igualmente va a ser el segundo que vamos a tener, o aquí en archivo también vamos a tener los que son principalmente archivos. Le decimos que queremos texto o CSV y entonces ya me va a llevar a la carpeta para que yo busque el directorio donde se encuentran algunos archivos. Mira, ahora vamos a cargar este que dice becas nuevas al extranjero por país. Le vamos a dar clic, doble clic o lo seleccionamos, le decimos abrir y entonces me va a abrir un cuadro parecido al que vimos en Excel. Como en este caso también son archivos separados por coma, pues nosotros vamos a tener ya ahí, de hecho me dice el origen del archivo, el delimitador que nosotros tenemos, y me dice detección basada en las primeras 200 filas, es decir, hace un análisis con base en las primeras filas y me dice que pues estos datos son texto, que algunos datos seguramente son números y así sucesivamente. Entonces ya identifica los datos, tenemos todos los datos, las áreas de conocimiento, los nombres de los conceptos, los niveles y listo. Ya tenemos la información. Si tú quieres hacer transformación de estos datos, igual en lugar de cargar le dices transformar datos y te va a abrir la consola de Power Query. Vamos a tener todos los datos ahí para que tú hagas todos los cambios. En la barra de fórmulas tenemos la consulta que nos permitió cargar a través del lenguaje M, hacer la consulta de los datos y poder cargar la información sin mayor problema. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo posteriormente. Y listo, ya tenemos cargados los datos. Aquí nuevamente les repito, aquí no va a haber de que le den cerrar y cargar en. ¿Por qué? Porque Power Query de manera directa en Power BI tiene la capacidad de cargarte esos millones de datos que tú requieras o que tú tengas que cargar en esta consulta. Aquí no vamos a pasar por la limitante del 1.048.576 filas. Aquí lo vamos a hacer de manera directa
Y entonces, si yo ya hice la transformación de los datos, ya veremos algunos procesos posteriores. Le decimos cerrar y cargar en. Y entonces me aplica los cambios, me actualiza la transformación. En el caso de que hayamos hecho transformación, me carga los datos y listo, ya tenemos aquí prácticamente la información de los datos. Mira, por ejemplo, aquí me vas a decir, oye Víctor, pues aquí no sé qué columnas son y entonces no conozco qué voy a hacer con la información porque tengo que regresar a revisar qué tiene la columna 1, la 2, la 3, la 4. Entonces vamos rápidamente a transformar datos y aquí vamos a decirle en la opción de transformar, le voy a decir que utilice la primera fila como encabezado, le damos clic y observen cómo pasa la primera fila y aquí me dice encabezados promovidos, es decir, los encabezados que nosotros hicimos. Se guardan los cambios, le doy cerrar y aplicar y listo. En ese momento me hace la actualización de los datos y ahora sí ya tengo la información para hacer cualquier tipo de gráficos, por ejemplo, por áreas de conocimiento, por institución, por nivel. Mira, fácilmente vamos a verlo así muy sencillo. Por ejemplo, un gráfico en donde yo quisiera conocer los datos por nivel, le pongo aquí por nivel y le voy a decir que me dé en el eje X, por ejemplo, los datos por nivel y rápidamente me cuenta los datos aquí dependiendo la información que nosotros tengamos. Esto ya lo veremos posteriormente, este es un curso de Power Query, pero para que vayan teniendo esa curiosidad y se preparen para el curso actualizado de Power BI que vamos a tener en este canal por ahí del mes de enero seguramente o a finales de diciembre, porque seguro lo vamos a acabar antes. Estamos subiendo videos todos los días, así que pues nos vamos a ir rápido. Sean solo pacientes con respecto a las opciones que vamos a ver. Los preparamos a través de Power Query y después en Power BI nos vamos de lleno ya con los conocimientos que tenemos de los cursos anteriores de Power Pivot, de tablas dinámicas de Power Query y posteriormente Power BI. Así que bien, esta forma es como podemos regresar a los datos. Si queremos transformar la información, pues en lugar de ir a panel de consultas y conexiones, vamos a tener aquí transformar datos, regresamos, actualizamos y listo. Nos sigue sirviendo la información para que nosotros pues sigamos trabajando nuestros tableros a través de Power BI.